Molt bé, bona tarda, benvinguts a aquest, que serà el nostre últim diàleg d'aquest cicle sobre la transferència de coneixement, sobre la comunicació entre el món de l'empresa i el món de la recerca, el món de la ciència, el món del coneixement. Dos mons que aparentment no tenen res a veure, però que es necessiten i que estic segur que acabaran estimant-se i molt. De fet, a molts països ja és una història d'amor, la relació entre aquests dos mons. Des de la cambra sempre hem pensat que cal incentivar aquesta transferència i modestament, amb aquest cicle, nosaltres el que pretenem és pura i simplement posar el nostre granet de sorra. És a dir, per nosaltres, i sempre dic, per nosaltres no quedarà. O sigui, que si ha de ser per nosaltres, ha de ser un matrimoni feliç i que duri. Volem que sapigueu que estem treballant ara en la transcripció i futura publicació d'aquests dos cicles de diàlegs. Aviat tindrem ja a la vostra disposició el primer cicle i estem treballant per aquest segon també transcriure'l, perquè ens sembla que la riquesa d'aquests diàlegs fa que sigui necessari, em sembla, que arribi a molta més gent. Com ja sabeu, aquestes jornades s'emmarquen dins del programa de cooperació del CSI Pirineus Med 2, del qual formen part les cambres del territori transfronterer, que són Girona, Andorra, Lleida, Pirineus Orientals i Occitània. És una agrupació cofinançada pels fons FEDER mitjançant el programa Interreg 5-POCTEFA i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms i a les microempreses. Amb aquesta associació de cambres, de fet, el que pretenem és estrènyer els lligams i trencar fronteres entre les empreses del territori. Passar la frontera, diguem, de la ratlla que marca tantes i tantes diferències. Volem ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques, l'organització d'esdeveniments de caràcter internacional i altres projectes que d'alguna manera portin valor afegit a les potencialitats de les empreses i dels professionals d'aquests territoris que ens toquem i que a vegades no ens coneixem massa. Bé, el diàleg que avui us presentem porta un títol molt suggeridor i de plena actualitat. Es diu Present i futur de les energies renovables i la nanotecnologia. Amb nosaltres tenim l'amic Antoni Arimany Torrent, que és un empresari que aquí posa ha fet els deures energètics. Jo diria que ha fet molt més que els deures energètics perquè ha anat força més enllà, i perquè ha implantat tecnologies de renovables a les seves instal·lacions, com suposo que ens explicaràs, Toni. Benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació. I també tenim amb nosaltres Amador Menéndez Velázquez, investigador del Centre Tecnològic Idonial i divulgador científic. Gràcies, Amador, por aceptar nuestra invitación. Entre els temes que avui tractarem, suposo que sortiran el futur de les energies renovables i de la revolució de la nanotecnologia com la investigació de frontera, els beneficis, els riscos, les oportunitats i els inconvenients de ser un pioner, de ser un apassionat en la implantació de les energies renovables, o, per exemple, com podem afrontar el canvi energètic les petites i mitjanes empreses que no disposen a vegades de prou capital per impulsar una transformació a gran escala. Són temes que suposo que alguns d'ells sortiran aquí. Tot això conduïts no seria la paraula, ni conduïts ni dirigits. Jo diria que seria increpats, acompanyats, eixamplant horitzons, centrant el tema a vegades, però introduint-nos en terrenys desconeguts de la mà de Juan Jesús Aznar. Juan Jesús, muchas gracias por tu trabajo, que em sembla que és una part important dels resultats que hem aconseguit. Bé, res més, estic segur que serà una sessió profitosa y Juan Jesús, tú mismo, te paso la palabra. Muchas gracias, Jaume, por tus palabras y por presentar este ciclo. Yo tengo que decir que he mirado lo que es la empresa de Toni a través de Internet, que tuve su currículum, que es un hombre con raíces profundas en la tierra, que ama la tierra y por eso intenta no contaminarla, no tal, y que realmente es valiente y se avanza y se arriesga en tecnologías muchas veces muy pioneras y no del todo testadas. Amador es difícil que yo hable de Amador porque Amador es mi amigo
Y mi padre me enseñó que un amigo es un hermano que te da la sociedad y un hermano es un amigo que te da la sangre. Por lo tanto, estoy hablando con mi hermano Amador, que es doctor en química, que trabajó en el MIT, que está ahora investigando en hidrógeno verde y en una serie de cosas más, que tiene el premio internacional de ensayo por una historia del futuro, un libro de divulgación científica. Bueno, y lo dicho a vosotros, que es un poco que habléis entre vosotros, que dialoguéis entre vosotros. Y a mí lo que se me ocurre de entrada sería preguntar de las investigaciones que estás haciendo, que estás desarrollando en la actualidad, Amador, en tu centro, incluso lo que hiciste en Massachusetts. ¿Cuáles de esas investigaciones podrían ser útiles a un empresario como Tony, ¿no? que es arriesgado, que ya te compraría esas tecnologías o esa ciencia que puede ser aplicada para la energía renovable y sostenible? No se te oye, Amador. Te tienes que dar al micro. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Jesús, hermano Juan Jesús, por estas cariñosas palabras. Muchas gracias, Jaume, Tony, la Cámara de Comercio, David. Es un placer estar aquí hoy dialogando y aprendiendo siempre con vosotros, ¿no? Además, Juan Jesús pues, es una persona también que, como bien decía Jaume, pues detrás de él siempre hay pasión en todos los proyectos y entonces eso es la clave del éxito, ¿no? La pasión es el motor que mueve el mundo. Bien, de todo lo que yo estoy investigando o lo que se investiga con el mundo, pues creo que mucho tiene relación con la empresa de Tony, porque yo la estuve ojeando y tengo que darle la enhorabuena porque realmente es muy complicado mover del laboratorio al mercado. Es realmente complicado, como dice Juan Jesús. O sea, primero antes de hablar de algo concreto, voy a hacer esta reflexión. En Europa se habla del Valle de la Muerte. Es decir, la cantidad de productos que están en el laboratorio y que no conseguimos llevar al mercado. Y ahí, muchas veces en Europa tenemos la tendencia de echar la culpa al empresario. Pero tenemos que reflexionar y asumir nosotros una parte de culpa. Porque a lo mejor no somos capaces de decirle al empresario toda la potencialidad que tiene el producto. Pues yo creo que ahí somos todos parte del problema, parte de la solución. Realmente no es fácil mover un producto de laboratorio al mercado, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero en Estados Unidos pues sí que lo hacen de una forma mucho más efectiva. MIT nació pues hace ahora 160 años y nació por lo siguiente. Antiguamente estaba la Universidad de Harvard, la número 1 del mundo en publicaciones, y el gobierno se hizo la siguiente reflexión. Estamos dando un montón de dinero a esta universidad, pero realmente el teléfono lo inventan en los laboratorios Bell, la celda solar en otro laboratorio. Esta universidad no consigue mover del laboratorio al mercado. Entonces, con esa filosofía, pues ya hace 160 años, crearon lo que ahora se llama Instituto Tecnológico de Massachusetts, el referente mundial. Con la palabra tecnológico, significando eso precisamente, mover del laboratorio al mercado. La tecnología es la ciencia que se traslada del laboratorio al mercado. Y bueno, pues ahí es un ecosistema en el que podemos empezar a hablar a lo largo de la charla. Primero quiero contestar tu pregunta, pero que realmente lo que yo viví allí es que todo producto que está en el laboratorio siempre tiene un riesgo antes de mandarlo al mercado. Y ese riesgo hay que asumirlo. Y respondiendo a tu pregunta, Juan Jesús, para una empresa como la de Tony, pues yo creo que ahora mismo todo lo que tiene que ver con las energías renovables tendría cabida en su empresa. Estamos ahora en un momento crítico, estamos ante una transición energética que tenemos que hacer sin prisa, pero sin pausa. Me gusta hablar, por ejemplo, del sol, como bien anunciabais en vuestro anuncio de charlas. El sol tiene un gran potencial. Una sola hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Es decir, si fuésemos capaces de atrapar la radiación solar en su totalidad, una hora de sol, un año de consumo energético mundial. Y sin embargo, el sol representa tan solo el 1% ahora mismo del sector energético. La energía solar representa actualmente solamente el 1% en lo que se refiere a consumo. Hay factores políticos, económicos que lo frenan y, bueno, y también tecnológicos en cierto modo. Entonces yo creo que el sol es el gran potencial
Y el sol pues podría implantarse de varias formas. Por una parte, en forma de celdas solares fotovoltaicas, más novedosas quizás que las actuales, podemos hablar de ellas. Pero también podría usarse el sol para hacer una realidad, que es el hidrógeno verde. Hoy se habla del coche de hidrógeno, un coche que como residuo desprende vapor de agua. Luego es el combustible ecológico ideal. Pero cuidado, para que sea ecológico todo el proceso, tenemos que obtener el hidrógeno de una forma respetuosa y ecológica con el medio ambiente. Por ejemplo, romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, lo que se conoce como electrólisis, requiere un gran aporte energético. Entonces, si yo voy a una térmica a quemar carbón para generar energía que utilizo para romper el agua en hidrógeno y oxígeno, entonces, aunque luego tenga un coche de hidrógeno, el proceso global no es respetuoso con el medio ambiente. No podríamos hablar de hidrógeno verde. Tenemos que ver formas de generar hidrógeno de forma respetuosa. Y esa es otra línea de investigación mía propia, de mi centro y de muchos centros mundiales. Aprovechar la radiación solar para romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, una empresa pionera como Tony, pues creo que puede beneficiarse de muchas de estas tecnologías. Bueno, Tony. Buenas tardes, Juan, Amador, Jaume, David, la cámara, gente que nos estáis siguiendo. Pues, buena tarde. Me expreso mejor en catalán y Amador ya ha dicho que lo entendía, pues me explicaré en catalán. Doncs, clar, l'hidrogen verd és un món bastant desconegut per nosaltres, encara, cosa que som una empresa que ens dediquem al sector verd. Vull dir, som una empresa doncs, que generem molta resta vegetal, tenim una divisió de biomassa, doncs vull dir que Amador, doncs aquesta idea, inclús el gremi de jardiners que pertanyo, doncs un dels projectes dels fons europeus estàvem parlant de poder fer un projecte a nivell doncs, de Catalunya, a les empreses del gremi, doncs intentar buscar alguna manera d'aquestes, doncs, de poder-ho portar a terme i doncs, potser vindrem a buscar que ens donis un cop de mà. Després, la meva inquietud, doncs, com a empresari, sempre ha estat pel món ja al seu moment vam fer la inversió en plaques solars que tenim, que són d'aquestes que estan subvencionades i encara doncs, ens queden 15 o 16 anys d'aquestes que l'Estat cada mes ens paga la llum. Però, doncs, bueno, després, cada vegada, nosaltres som una empresa que el 90% de la feina són licitacions. Doncs cada vegada es premien més les licitacions que jo des dels gremis que estic ho hem anat promovent a l'administració, que cada vegada es puntués més el temes de vehicles elèctrics, maquinària de jardineria elèctrica, doncs cada vegada també ho hem promogut i a les licitacions d'avui en dia cada vegada surten més aquestes els requeriments de vehicles elèctrics, maquinària elèctrica i això es puntua. Doncs, bueno, jo ja m'ho crec d'entrada, però si a sobre te pot ajudar a guanyar algun concurs, doncs benvinguda sigui el món aquest. Esclar, després, aquí, doncs, el meu lloc diari en Frank Comino, que és un malalt d'això, jo soc un malalt com a empresa, però ell és un malalt com a persona del sector. És apassionat, us vaig dir que es va passar just abans d'agafar el Covid. Doncs vivia més hores allà dintre de la sala de les bateries que no pas a casa seu, segur. I, doncs, bueno, ens ho van posar molt fàcil i quan ets un empresari que t'ho creus, a la gent que t'envolta t'ho posa fàcil, doncs, i a sobre et diuen que tindràs la instal·lació més gran de bateries del món, doncs, al final, i tothom hi aporta el seu gra de sorra, no és allò que diu, no, vaig a cobrar 3 cargols perquè allà vam haver de pujar no sé què. No, aquí tothom va anar a fer-ho maco i fer-ho bé. Quan va venir el Desone, ja al desembre de l'altre any, doncs quan va venir i va veure la instal·lació, les bateries anaven a la paret a dins de la nau, posat allà, que els cotxes poguessis endollar i ja està. Aquesta gent, quan van veure el que havíem fet, la gent, el que fes falta i més.
perquè és una mica de xorrón per poder-ho ensenyar, no? Vull dir, i a mi m'encanta, vull dir que al final fer promoció de l'energia, doncs, i que és una cosa que les empreses ens ho creguem, doncs, i ho deia abans, per fer truita s'han de trencar ous, i si no ens ho creguem i no hi invertim, és complicat de vendre el producte aquest. Una cosa, Amador, escuchando a Tony, ¿cómo un centro de investigación, tú que has estado en el CSIC, en el MIT y ahora en este centro asturiano, cómo se lo puede poner fácil a una empresa? Bueno, pues realmente no es fácil, quizás, ¿no? Porque, a ver, yo creo también que, sobre todo, a mí me gustaría hablar de dos tipos de innovación. Y realmente cuando hay una innovación más conservadora, la horizontal, y hay otra innovación mucho más arriesgada, la innovación vertical, la disruptiva, la que realmente cambia el mundo. Entonces, claro, yo creo que ahí necesitamos unir tres actores, que es la empresa, la administración, también proporcionando fondos, y el centro de investigación. Porque, lógicamente, pues al final una empresa tiene que pagar cada mes unos sueldos. Entonces, pues si nos centramos en una tecnología muy disruptiva, de un recorrido a largo plazo, quizás sea difícil de asumir por una empresa de pequeño tamaño, de tamaño medio, por una pyme. Incluso por una gran empresa son gracias. Entonces, y en Europa es lo que pasa, es el gran problema. Entonces yo creo que quizás en Europa lo que necesitamos es buscar esa fórmula mixta donde el gobierno, las empresas y los centros de investigación creen un consorcio. Es decir, yo creo que necesitamos una fórmula de inversión público-privada. Incluso en Estados Unidos se hace, pero realmente, claro, hoy en día hay empresas que, incluso proyectos disruptivos de MIT, la empresa financia al 100% la investigación. Pero claro, estamos hablando de un MIT con 160 años de historia. Pero inicialmente, cuando MIT empezó a dar los primeros saltos, tenía esa fórmula mixta, financiación público-privada. Yo creo que para dar ese salto, desde mi punto de vista, vosotros sois los que sabéis del mundo del mercado, pero si queremos apostar por la innovación disruptiva, creo que necesitamos una fórmula público-privada. Y a mí me gusta diferenciar bien dos tipos de innovación. Es decir, en Europa se hace mucho más una innovación horizontal. Una innovación horizontal es una fábrica, pues produce acero y lo que hace es mejora ese acero, es decir, un acero, pues por ejemplo, con más ligero, más resistente, para que el conductor del vehículo vaya más seguro dentro del coche. Eso es innovación horizontal, mejora de un producto existente. La innovación disruptiva es un concepto diferente. Viene un señor de MIT e inventa la electricidad inalámbrica, es decir, electricidad sin cables. En el futuro nuestros coches eléctricos, nuestros móviles, se cargarán inalámbricamente. Igual que hoy tenemos Wi-Fi, transferencia inalámbrica de datos, se habla de buitricidad, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. Entonces, claro, esa empresa nace como una spin-off de MIT y ahora mismo ha conseguido muchísimos inversores, pero no es siempre el caso así. Entonces, estas empresas que son muy disruptivas requieren muchas veces de un aporte inicial del gobierno para que, bueno, pues no se arriesgue tanto. Porque realmente, cuanto más vertical sea la innovación, más riesgo hay. Pero por otra parte, es la innovación vertical la que puede cambiar el rumbo de la sociedad y la que puede traer mayores retornos económicos. Entonces, desde mi punto de vista modesto, sin ser experto en economía, creo que sería necesaria fortalecimiento de esa colaboración público-privada. Tú mismo, Tony. Totalmente de acuerdo. Y así que también los proyectos al final les tienes que buscar, como todas las empresarios, la rentabilidad. Pero en el proyecto de que estamos hablando, pues es que se pidió un líder, al principio no entraba, pero algo positivo que ha dejado el COVID pues es que, bueno, como muchos proyectos se echaron para atrás, pues se'ns va donar la subvenció. Va ser quan se'ns va dir que es donava, ja la instal·lació estava feta. Si no se'ns hagués donat, s'hauria acabat fent igual la inversió aquesta, perquè ja estava feta. Passa que després, com tot empresari, al final acabes mirant la seva rendibilitat. Doncs, en aquest projecte tenim
És un projecte pensat per 6, 7, 8 vehicles de gasoil. Nosaltres, una furgoneta a l'empresa, doncs, comptem entre 5 i 6.000 euros l'any de gasoil, més 1.500, uns 7.500 euros entre canvis d'oli, el manteniment. Un vehicle elèctric tampoc és zero, però si hi poses l'assegurança, un canvi de rodes l'any, te'n vas 1.200, 1.300 euros. Estem parlant d'un diferencial d'uns 5.000 i alguna euros. Amb 6 vehicles, 5.000 euros, estem parlant de 30.000 euros. Si estem parlant d'una inversió de 300, doncs estem parlant que recuperes en 10 anys posant el pitjor dels casos, perquè de 6 em pots carregar algun cotxe més. En sols n'hi posis 7 o 8, doncs ja te'n vas als 40. Doncs, a més, el que dèiem, som una empresa del sector verd, del medi ambient, doncs què més que donar exemple també a dintre de preservar el medi ambient. Como experto en nanotecnología, Amador, bueno, ahora hacemos ese cambio global en la manera de producir, en la manera de tratar el medio ambiente, pero esta semana pasada hemos visto lo que ha pasado en Alemania, en Bélgica. Desgraciadamente, donde yo vivo, hemos sufrido un incendio atroz. El Ampurdá vuelve a arder. Todo eso se dice que es debido al cambio climático. Cuando hablamos de energía, ¿qué papel hay ahí a nivel de la nanotecnología que se puede aplicar? O si hay bacterias, como se ha dicho, que se comen el CO2 para que no... Es decir, y cosas que tú has hecho a nivel de energía como de iluminación, de óptica, todo eso, explícanos un poco, porque eso son cosas que ya pueden ser aplicables, ¿no? Sí, efectivamente la nanotecnología tiene mucho que aportar en el sector energético, en el sector de la eficiencia energética. Si queréis, vamos a definir muy por encima lo que es la nanotecnología. La nanotecnología es una ingeniería a escala atómica y molecular. Cogiendo átomos, como las piezas de un Lego, podemos fabricar materiales a la carta, materiales con propiedades controladas, materiales para fines específicos. Hace poco me preguntaban qué era estábamos viendo ahora en lo que respecta a los materiales. Porque estuvimos la edad del hierro, la edad del bronce, la edad del silicio, con la electrónica, y me preguntaban que cuál era el material, el metal de ahora. Y yo contesté que ninguno en concreto, porque ahora no hay ningún metal, ningún material que triunfe, sino ahora es la era de los nanomateriales, de la capacidad de producir materiales a la carta. Podemos tomar el carbono, el silicio, combinarlos, es decir, ahora ya no es tanto el material, sino la capacidad de reorganizarlos. A mí me gusta decir un poco que es un poco como un equipo de fútbol. Dependiendo de la alineación, cambia el rendimiento del equipo. Y es lo que permite la nanotecnología. No es lo mismo tener a Messi de delantero que de defensa. Pues la nanotecnología, cambiando el orden de los átomos, cambian las propiedades. ¿Y qué pueden hacer? Pues, por ejemplo, en el sector solar, aprovechar la energía del sol de forma mucho más eficiente. El sol no ha triunfado por la energía solar todavía, por razones políticas, económicas, petróleo sigue mandando, pero también tecnológicas. Hay un límite que estableció el señor Shockley ya hace un siglo, que dice que el límite de una celda fotovoltaica de silicio es, como mucho, el 35% de eficiencia. Es decir, esto sería como si vamos a un examen y por mucho que estudiemos, nunca vamos a sacar más de un 3,5. Es nuestro tope mental. Pues es lo que pasa con los materiales basados en el silicio. Es decir, las celdas que tenemos hoy en la calle, las celdas fotovoltaicas, tienen el silicio. La mejor de todas, fabricada en condiciones muy especiales, podría llegar como mucho al 35%. Es decir, un 3,5 sobre 10 en el examen. Claro, como no existe ese estudiante perfecto, pues hoy en día están en el 15 y el 20%, entre 1,5 y el 2. ¿Y por qué es? Porque el Sol está formado por los 7 colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles pero también presentes. Pues el silicio solo coge uno de esos colores, entre el rojo y el infrarrojo. Estamos desaprovechando el resto de colores del Sol. Por eso esas celdas son tan poco eficientes. Por eso tenemos ese límite de Shockley
del 35% de ese 3,5 sobre 10 en el examen. Pero bien, como la nanotecnología nos permite diseñar materiales a la carta, podemos diseñar materiales que cojan diferentes colores del sol. Puedo diseñar un material A que me coja el color azul, otro material B que me coja el color verde, otro C que me coja el amarillo, y crear un cóctel de ellos, una pintura. Y eso fue lo que hicimos en Estados Unidos ya en el año 2010 para batir un récord mundial de eficiencia en la captura de energía solar. Es decir, un cóctel de materiales, cada material especializado en coger un color del sol, y así mezclados entre todos teníamos una pintura que era capaz de atrapar los diferentes colores del sol. Ahí es un ejemplo de la nanotecnología aplicada al sector de la energía solar fotovoltaica. Es decir, ya no nos tenemos que conformar con ese 3,5 de nota en el examen. Podemos aspirar al 10. Eso es un salto conceptual muy importante. Porque fijaros, si uno lee la prensa, desde el año 54, hay que remontarse al año 54, cuando los laboratorios Bell de Estados Unidos inventan la primera celda solar fotovoltaica basada en el silicio. Y en aquel entonces, periódicos de todo el mundo, incluso el New York Times, sacaba una portada donde decía: en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Y decía el New York Times: el petróleo tiene los días contados. Año 1954. Lo cierto es que fallaron las predicciones y más de un siglo después el petróleo sigue mandando bastante. Bueno, pues en la comunidad científica nos hemos obsesionado con el silicio. Y lo que se ha tratado durante un siglo es tratar de mejorar la eficiencia de esa celda fotovoltaica. Y entonces sí, pues del 15 se vas al 16 y del 16 al 17%. Es decir, en vez de 1,5 sacamos 1,6, 1,7, sacamos un 2 y sabemos que nunca vamos a llegar más allá del 3,5. Eso es un ejemplo de lo que llamaba antes innovación horizontal. Pero de repente, pues en MIT nos planteamos lo siguiente. Bueno, pues vamos a olvidarnos del silicio y pensar en otros materiales. Materiales a la carta. Y ahí es donde viene el cambio de paradigma y ya logramos superar ese 3,5 y poder aspirar al 10. Unas veces lo sacaremos, otras no, pero podemos tener bueno, pues la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, Juan Jesús, podemos hablar de más, pero es un ejemplo cómo la nanotecnología nos permite fabricar celdas solares muy eficientes. Luego hay que llevarlas al mercado, pero de momento tenemos esa posibilidad. ¿Y eso está a punto ya de llevarse al mercado? Bueno, pues nosotros ahora mismo, por ejemplo, aquí, también en Estados Unidos, trabajamos lo que se llama ventana fotoeléctrica. Es decir, una ventana capaz de generar electricidad. Lo que hacemos es coger una ventana, un vidrio, recubrirlo con estos nanomateriales y esa ventana, sin cambiar su apariencia, tiene una nueva funcionalidad. La funcionalidad es atrapar los rayos de sol y convertirlos en electricidad. Claro, estamos a nivel de laboratorio. Incluso en Estados Unidos, haciendo desarrollos estos, están a nivel de laboratorio. Falta dar ese salto al mercado. Y quizás sea, si bien todos los saltos al mercado son complejos, quizás este sea mucho más. Porque hasta ahora nadie desbancó al silicio. La celda fotovoltaica de silicio sigue mandando en el mercado. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de Conarca. Conarca es una empresa que fundó un premio Nobel, Alan Giger, una empresa de celdas solares basadas en materiales orgánicos. Celdas solares mucho más baratas, ligeras. Cuando Conarca sacó esa empresa, China redujo drásticamente el precio de las celdas solares de silicio. Lo que hizo Conarca al final fue cerrar. No pudo soportar la tensión del mercado. Como anécdota, decir que a nivel de laboratorio estamos en las celdas solares fotovoltaicas de tercera generación. Estas ventanas fotoeléctricas son tercera generación. Y en el mercado, sin embargo, estamos en la primera todavía. Es decir, no hemos sido capaces de pasar ni la primera a la segunda, ni la segunda a la tercera. Solamente las celdas solares espaciales son las celdas de segunda generación, que lo que utilizan son otros materiales, como el arsenuro de galio, que bien son eficientes y son caros, pero bueno, en el sector espacial se le puede premiar. Y ahora mismo
pues quizá los empresarios tengan la solución, pero yo veo difícil desbancar al silicio porque China está vendiendo las celdas solares muy por debajo del precio de coste. Entonces, al silicio no hay quien lo desbanque, Juan Jesús y Tony. Y Jaume, ¿no? ¿Cómo podemos desbancar? O no de hecho, fijaros, una empresa Oxford PV, Oxford Fotovoltaica, que fabrica una tecnología moderna, perovskitas, son también pinturas que atrapan los rayos del sol, dijo, en vez de desbancar el silicio, voy a aliarme con ellos. Y lo que hacen ellos es coger la celda de silicio, esa celda opaca, y encima ponerle una capa, una pintura, que aumenta su eficiencia. Y dice, ya que no puedes bancarlo, voy a unirme a ello. Pero claro, eso perdería la funcionalidad de estas pinturas que nos permiten tener una fotovoltaica semitransparente. Aún así, es la apuesta de Oxford PV y ahí están luchando por salir. A veces, vosotros sabéis más, ¿no? Pero quizás si no puedes vencer al enemigo, lo mejor es aliarse. Si no, las empresas hacemos una UT. Si no lo vemos claro, hacemos una UT. Y una cosa, ya que hablamos de precios, pues una de las cosas que he visto, claro, es que en 12 años el precio de los paneles solares, lo que ha llegado a bajar, lo digo por experiencia, la instalación primera que hicimos, pues estaba a 3,5 per kilovatio. Ahora está a 0,3. Esto sí. En 12 años. Sí, sí, sí. Esto es, bueno, y los rendimientos no tienen nada que ver. Eran paneles de 220 y ahora tenemos paneles de 470, 80, 510. Claro, el sector, en cuanto a precio, tú controlas la tecnología, yo controlo el precio a la hora de hacer las inversiones estas, pero es abismal el diferencial que hay en solo 12 años. Está claro, es drástica, ¿no? No sabía ese número tan grande, pero que 10 veces es muchísimo, ¿no? Sí, sí. Yo creo, Tony, bueno, por lo que yo oigo comentar en el sector científico, vosotros sabéis más, ese precio es un poco irreal en el sentido de que China está haciendo el dumping, pero bueno, es el precio que hay. Es decir, que no sé si se podrá sostener esto mucho tiempo, porque si China vende las celdas de silicio por debajo del precio de coste, pues llega un momento romperá, ¿no? Aunque bien es cierto que ellos también, pues bueno, van avanzando tecnológicamente y tienen métodos de fabricación más baratos y de separación del silicio, ¿no? Entonces, quizás sigan con el silicio triunfando. No, pero es abismal, ¿eh? Porque para una historia que ahora he comprado 65 kilovatios más y cuesta 20.000 euros. Dices, cuando esto costaba hace 12 años, 13, 230, 250.000 euros. Lo mismo, y en 12 años. Y estás diciendo todo de silicio, ¿no? Sí. Me gusta saber ese dato, porque con lo cual, Juan Jesús, todavía lo que yo comentaba está más complicado. ¿Cómo movemos los nanomateriales al mercado si el silicio está poniéndose muy duro, ¿no? Sí. Bueno, pero los nuevos materiales como el grafeno, como la nanofotónica, todo esto, supongo que también se va a ir abaratando en el momento que pasa al mercado, ¿no? Es un poco la ley de la oferta y la demanda. No, por supuesto. Y el silicio también creo que es más difícil de operar con silicio que no con el grafeno. A ver, una cosa, Amador, una cosa. El futuro, ¿qué está más? Bueno, paneles se tienen que ir poniendo porque si no se ponen no avanzamos. Pero en poder almacenar con baterías la electricidad o ¿cómo lo ves el futuro con poder almacenar la electricidad? El tema de baterías, ¿cómo lo ves el tema de las baterías de cara al futuro? Porque tendremos una franja horaria de 12, 11 a las 5 de la tarde que nos va a sobrar luz por todas partes al final. Pero después, ¿dónde la sacamos la luz? Claro. Es una pregunta muy interesante y además hay controversia, por lo menos desde el punto de vista de la comunidad científica. Es decir, está claro que el sol tiene sus picos que no coinciden con los picos de la oferta y la demanda que tenemos en el mercado, ¿no? Pues quizá a lo mejor al mediodía hace mucho sol y no es cuando más necesito la luz. Entonces,
Hay dos modelos, en América hace tiempo que lo conocen, aquí también, ¿no? Pero una opción sería almacenar en las baterías y otra opción sería la Smart Grid, la red eléctrica inteligente. Es decir, si yo tengo mi casa con mis paneles solares que me generan energía, yo lo entrego a la red. De hecho, ahí la normativa, por lo menos es así. Además, no puedes tener tu casa fotovoltaica aislada, tienes que en todo momento entregar a la red. Y luego compras a la red para autoconsumo, pero tienes que entregar, vender y comprar. Entonces, ellos apuestan por el modelo de la Smart Grid más que por las baterías. Dicen, yo tengo mi energía, la produzco, la energía solar fotovoltaica, y la entrego a la red, la Smart Grid. Entonces, en ese momento, a lo mejor yo la necesito, vuelvo a comprarla, o no la necesito yo, pero la necesito en una fábrica. Con lo cual, así logran ajustar la oferta en la demanda. Claro, este es un problema es un modelo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Causó mucho problema en América al principio, porque cuando tú imaginemos que tienes tu casa que puede ser autosostenida. Pero cuando tú entregas la electricidad a la red, te la pagan a 10. Y cuando la compras, te la venden a 20. Entonces, digamos que aunque tú fueses autónomo energéticamente, gastarías 10 euros. Pero claro, el gobierno americano dijo, tenemos que utilizar este modelo energético para dejar subsistir a las hidráulicas, por ejemplo, a las eléctricas, porque se necesitan para hacer frente a los picos de la oferta y la demanda. Y bueno, yo creo que llegaron más o menos a convencer a la sociedad de que podría ser un modelo relativamente justo. Otro modelo sería almacenar la electricidad en baterías. Lo cierto es que hoy en día tenemos un cuello de botella con las baterías, como antes comentabais. Es decir, las baterías tienen una densidad de energía, es decir, cantidad de energía por unidad de volumen, es limitada. Ese es un problema del coche eléctrico, la autonomía. Entonces, claro, toda la energía que pudiese generar la fotovoltaica para abastecer industrias, si la quiero almacenar en baterías, necesitaría muchísimas baterías y no tendría demasiado sentido porque sería realmente costoso, ¿no? Entonces, apuntaste muy bien, tenemos un gran problema, el almacenamiento. Y bueno, pues sí que hay modelos híbridos. Por ejemplo, en América tienen un modelo que es ahora, en algunas autonomías como Boston, cuando tú tienes un exceso de energía en la casa, lo utilizas o lo vuelcas al coche eléctrico. O sea, la batería del coche eléctrico actúa de cargador. Y tú el coche eléctrico, y cuando luego necesitas energía de la casa necesita energía, la coge del coche eléctrico. Todo esto está programado para que el coche eléctrico tenga, por ejemplo, siempre un 20% al menos de reserva, ¿no? Bueno, pues soluciona algo el problema, pero no del todo. Lo que sí va a poder solucionar mucho más el problema de almacenamiento es el hidrógeno. El hidrógeno sí tiene una densidad de energía muy grande y el hidrógeno pues podrá ser un vector energético que solucione el problema de almacenamiento. Al final sería como tener gasolina, ¿no? Sí, pero una cosa, Amador. El tema este de las baterías, como comentabas, es verdad y tú puedes abocar la electricidad, pero claro, siempre estás limitado. El tema de las baterías, no soy ningún defensor, pero tienes una ventaja. Bueno, tienes una ventaja. Claro, tú la luz puedes abocar a la compañía, pero siempre te pagarán, no te pagarán más de lo que tú pagues. Claro, lo que es potencia, IVA, todo esto no te devuelve nada. Si tú no has consumido, porque tienes una instalación pues sobredimensionada o por lo que sea, pues ellos no te van a abonar nada, solo te abonan de lo que gastas. Y después, con las baterías, una de las cosas buenas que tienes es, por ejemplo, nosotros solo tenemos 7 kilovatios de potencia contratada. Y en un momento dado que están todos los coches enchufados, que está todo enchufado, podemos arrastrar 72. Es claro, lo que nosotros pagaríamos de solo potencia, si tuviéramos contratados 60 kilovatios o 70, pues sería sería una barbaridad. Pues claro, lo bueno que tiene también, pues, es que, claro, puedes ajustar mucho más la potencia contratada, porque si tú las baterías les tienes algo de carga, pues no hace falta tener una media instalación como tenemos nosotros, en este caso, pero tú, al solo hecho de, en casa, por ejemplo, pues tenemos 3 kilovatios, 3,5. Pues claro, que va a la piscina, que va la lavadora, la secadora, no sé qué, estás gastando 6. Claro, tenemos una batería de 11, pues si tenemos batería, pues puedes gastar 7, 8 kilovatios. Claro, y solo contratados 3.
que al final también las baterías no tienen que ser sobredimensionadas, pero tener algo de batería puedes bajar la contratación de potencia, que al final también es de las cosas que pican. Y esto es fijo cada mes, gastes o no gastes. Por esto digo. No, enhorabuena por esa aproximación que me parece genial. Y es un poco también lo que comentaba, ¿no? En América, en Boston, este modelo de almacenar el exceso de energía en el coche eléctrico. Pero bueno, si tú tienes tu propia batería, que puedes, lo que dices tú, ajustar la oferta a la demanda para no pagar esa diferencia, me parece una aproximación genial. Es decir, desde el punto de vista empresarial... Sí, una cosa solo, que las baterías, claro, un coche de nada será de 60 kilovatios o será de esto, claro, 60 kilovatios podemos hacer funcionar casi un bloque de pisos una noche. Claro, que las baterías del coche es muy importante en esto. Aquí aún la práctica esta no es, en Estados Unidos es totalmente habitual. Aquí aún se está, pero claro, tú tienes un coche de 70-80 kilovatios en un bloque de pisos y la noche te va a aguantar casi el bloque de pisos y la luz que consumas a la noche. Es mucho lo que tiene un coche acumulado en energía. No, yo te felicito, Tony, porque me parece, desde el punto de vista empresarial, me parece una aproximación fantástica. Y como tú dices, tampoco soy ni defensor ni detractor de las baterías. Yo siempre digo que simplemente nos echo la culpa a los científicos de que no hemos sido capaces de desarrollar baterías más eficientes. Pero desde el punto de vista empresarial, me parece una aproximación fantástica. O sea que el problema que veo es... El problema no, la culpa, digamos, que he hecho es un poco a los tecnólogos que no hemos sido capaces de desarrollar baterías más eficientes. Y aprovecho, por ejemplo, para comentar también que se dice en la literatura muchas veces que Tesla tiene las mejores baterías del mundo. No es cierto. O sea, la batería de Tesla es de ion litio, como la de nuestro móvil o la de tu coche, de todos, ¿no? Lo que pasa es que Tesla lo que hace es coge 4 baterías, las mete dentro de una caja y eso lo llama batería. Entonces, claro, esa batería tiene 4 veces más de autonomía. O sea, y no es una crítica, al contrario. Elon Musk le admiro y es un tecnólogo que además es el rey del marketing, ¿no? Es decir, hay quien dice que es el Steve Jobs de la nueva era. Yo creo que es un super Steve Jobs, porque lo mismo está con Tesla, que mencionabais, que con SolarCity, que con la empresa SpaceX, ¿no? Entonces, él es un ejemplo, efectivamente, como tú, de saber mover esa tecnología y ser un innovador y llevarla al mercado, ¿no? La tecnología futura está en transición. Si tomamos el símil del automóvil, hemos pasado de los coches de gasolina o diésel a los híbridos, ¿no? Que van con gasolina, pero también con electricidad. Se está imponiendo el coche eléctrico, que tiene el problema de la recarga, que es mucho rato para poder recargar la batería. En cambio, las pilas de hidrógeno verde, un coche con pilas de hidrógeno se carga en 3 minutos. Otra cosa es que no hay gasolineras para poder recargar el coche. Tienes que comprarte el coche y el cargador, ¿no? de la batería. El futuro inmediato puede ser eso, el coche de hidrógeno, incluso a nivel de empresas, la empresa de Tony que acabe yendo con pilas de hidrógeno verde. Muy buena pregunta, Juan Jesús. Yo creo que el futuro va a ser un mix energético, en todos los sentidos. Y lo mismo en el sector del coche. En el sector de vehículo, en la comunidad científica, cada mes salen en las revistas el coche eléctrico frente al coche de hidrógeno. Y se habla de ventajas y de inconvenientes. A mí me gusta mucho la frase de Elon Musk que dice, su opinión, que luego rápidamente las redes sociales se ardieron. Y Elon Musk decía, yo creo que el coche eléctrico es el modelo energético a seguir. Y no lo digo porque tengo una empresa que se llama Tesla. Si yo creyese que el coche de hidrógeno fuese el modelo a seguir, crearía una empresa de coches de hidrógeno. Eso es una frase de Elon Musk que incendió las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que los dos tienen ventajas e inconvenientes a nivel tecnológico. Es decir, el coche eléctrico pues, tiene una menor autonomía, los tiempos de carga son mucho mayores, como bien dices. El coche de hidrógeno, pues al final es como gasolina, tienes una densidad energética mucho mayor, una autonomía mucho mayor, la carga es rápida. El problema que tienes es que el hidrógeno a día de hoy no es muy seguro su almacenamiento. Es decir, un coche de hidrógeno no deja de ser una bomba andante. Es decir, se están desarrollando nuevos métodos para almacenar el hidrógeno de forma segura. Cuando los transbordadores espaciales Challenger y otros estallaron en los cielos, fue una explosión del hidrógeno.
El hidrógeno es muy explosivo, tanto en forma líquida como en forma gaseosa. Y luego otro gran reto que nos enfrentamos es cómo romper el hidrógeno, o sea, cómo obtener hidrógeno de forma barata y ecológica. Porque lo que digo, si yo obtengo hidrógeno del agua, rompiéndolo en hidrógeno y oxígeno, pero para ello tengo que hacer uso de una térmica que queme carbón, el proceso en su conjunto no es ecológico. Entonces, tecnológicamente, el coche de hidrógeno está más atrasado que el eléctrico. La ventaja que tiene es la autonomía. También dicho esto, todas las carreras, todo lo que se haga, como Tony, el coche eléctrico nunca es terreno perdido. Porque al final, aunque hablamos de coche eléctrico y coche de hidrógeno, el coche de hidrógeno es un coche eléctrico también. Es decir, ninguno de los dos lleva motor de combustión. Entonces, toda la tecnología que sirve para el coche eléctrico va a servir para lo que popularmente se llama coche de hidrógeno. Lo único que cambia es el almacenamiento. En el coche eléctrico se almacena una batería, en el coche de hidrógeno, como bien dices, en una pila de hidrógeno. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Juan Jesús, yo creo que el futuro va a ser un mix energético. Yo el año pasado escribía un artículo en prensa que se titulaba, bueno, hace 2 años, hablaba de Tokio 2020 y hablaba de la Olimpiada de Hidrógeno. Lo titulé así, porque en el 2020, o sea, el plan en 2019 era que Tokio quería que en 2020 los deportistas y la gente se moviesen en Tokio por coches impulsados por hidrógeno exclusivamente. La Olimpiada no se llevó a cabo, será este año, no sé cuál es el plan actual. Pero Toyota, por ejemplo, estaba apostando fuertemente por el coche de hidrógeno. Pero yo creo que lo que querían era posicionarse en el fondo, porque ellos siguen apostando fuertemente por el coche eléctrico. De hecho, pues los coches híbridos, marcas como Toyota, son muy socorridos, ¿no? Entonces yo simplemente creo que, en este caso, un país como Japón quería que las dos tecnologías estuviesen ahí. Entonces yo respondiendo a tu pregunta, Juan Jesús, creo que habrá mercado para los dos. Y que las mejoras en una de ellas van a ser para otro también. Bueno, hemos hablado de política. Aquí tengo una pregunta de David que dice: David, sí. Europa va a destinar muchos recursos a la transición energética con los fondos Next Generation. ¿Qué pensáis de que la política europea ponga los proyectos energéticos como fundamentales para el futuro? ¿Tenéis algún proyecto que puede recibir estos fondos? Tony, va directo a ti. No, solo una cosa de la que decía Amador antes, que al final en el mercado hoy en día pues hay de gasolina, tenemos de gasoil, hay de gas. Yo creo que al final pues habrá de hidrógeno, habrá eléctricos, como decía él, que totalmente de acuerdo que yo creo que se tiene que diversificar un poco. Pues, y siguiendo con lo que decía, con la pregunta de David, pues, bueno, pues sí, como gremio de jardineros se ha pedido un fondo Generation de estos, de lo que yo he montado aquí en nuestras instalaciones, pues para repetirlo en las empresas de jardinería, que si nos lo dan yo montaré otro. No, porque si tengo para 8 o 10 y me hace falta para 20, pues tendré que montar otro. Y pues se ha pedido unos fondos europeos para las instalaciones de estas, después para eficiencia de los riegos de las ciudades, que es, claro, también eficiencia és l'estalvi d'aigua. Vull dir, gastem l'aigua desmesuradament. Quants llocs no hem vist vegades que està plovent i s'està regant? Doncs, muntar tecnologies d'aquestes i després també per recuperar zones de les ciutats degradades en bioenginyeria, en diferents tecnologies per recuperar zones que estan pobres. I després, nosaltres que també participem d'aquí a la Vall d'en Bas, doncs és per recuperar els teulats de les granges, treure el fibrociment i muntar plaques solars. I fer més eficient el reg de l'agricultura de totes les 2.000 hectàrees que hi ha aquí a la Vall d'en Bas. També és un altre fons d'aquest que s'ha demanat i per mantenir la gent al territori, poder arreglar les masies para que los jóvenes puedan quedar a vivir en las masías. Bueno, pues no sé si la pregunta va también para mí, David, pero bueno, nosotros como centro tecnológico, pues a estos fondos tenemos que optar en colaboración con empresas y lo que sí estamos es iniciándonos en
bueno, lo que llaman ellos tópicos emergentes, como el del hidrógeno verde, de momento con proyectos regionales y nacionales, pero sí que, bueno, pues en un futuro nos gustaría, por supuesto, optar a estos fondos con empresas, de la mano de empresas. Y respondo a tu pregunta, que qué opino sobre, qué opinamos que la transición energética esté financiada por los fondos Next Generation, pues yo creo que está muy bien. Realmente, hace unos años Bill Gates nos alertaba de una posible pandemia. Él decía que el peligro de la humanidad no iba a estar en una guerra nuclear, sino en un virus que no íbamos a ser capaces de controlar. Eso lo avisó una charla TED mítica hace unos años. Y ahora Bill Gates nos vuelve a avisar de que ahora estamos viviendo un problema mundial, como es la pandemia del coronavirus, pero que no mucho tardar, y ya está aquí, ya vemos ejemplos como decía Juan Jesús, estamos viviendo el problema del cambio climático. Entonces, todo lo que tenga que ver con una transición energética es bienvenido. Porque además, y aprovecho ya esta charla también con vosotros, ¿no? Yo también opino que la humanidad cada vez más se enfrenta a problemas globales, no locales. Quiero decir que la pandemia del coronavirus no tiene una causa única, pero en parte está también acelerada por el cambio climático. Es decir, cuando provocamos un cambio climático, un calentamiento global, provocamos un cambio en la biodiversidad. Y quizás un virus que ya no encuentre ese hospedador animal, pues tiene que hospedarse un humano. O sea, hay una ciencia que se llama Enviromedics, es medicina relacionada con el medio ambiente, y bueno, lo que se dice es que cuando alteramos el planeta, pues de forma indirecta, también se originan enfermedades. Hay mosquitos portadores de parásitos que se defienden mucho mejor con el calentamiento global. Entonces, creo que combatir el cambio climático es bueno en todos los sentidos. Para evitar desastres naturales, pero también para la propia salud humana. Ahora se habla de salud planetaria, salud global, ¿no? Creo que hay que pensar también a veces de forma holística, ¿no? Como decía Decía que la alimentación era la medicina del cuerpo, ¿no? O sea, que estamos quizá, no sé, ahora recuerdo el libro de Stefan Hesser, Indignados, decía que tenemos que vivir con menos. Sí. Y eso es muy difícil de asimilar para alguien para una sociedad que tiene un cierto estándar de vida. También puede ocurrirnos que nuestro progreso, nuestro mal llamado progreso, sí que hemos progresado en tecnología y en ciencia, muy poco en humanidades. Ahora se ha marchado Jaume, pero él como filósofo podría hablar de eso, ¿no? Es decir, la necesidad de que haya un desarrollo sostenible y fieramente humano, que no quede nadie fuera, que las desigualdades van a traer serios problemas, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad tal como está montada, si llamamos a nuestra sociedad del conocimiento, el papel de los centros de investigación es muy importante, pero necesitamos emprendedores. O sea, la palabra empresario viene de emprendedor, gente que es capaz de ser un poco visionario, de ver lo que viene y apostar por ello. Este diapasón, que sería unir ambos mundos, no está afinado. No, es decir, a mí me gustaría, para concluir, porque estamos llegando nos faltan 6 minutos para el final, sería, por ejemplo, Amador, ¿qué visión tú tienes de lo que puede aportar la ciencia en el siglo XXI? Esa sería la pregunta que te dijo a ti, y luego, para el cierre, una pregunta concreta a Toni. Bueno, pues yo creo que como humanidad tenemos dos grandes retos, la salud humana y la salud del planeta. Y a esos dos grandes retos tiene que responder la ciencia. Tiene que ser capaz de responder. Desde el punto de vista de la salud humana, creo que en este siglo viviremos grandes avances en medicina preventiva. Por ejemplo, de la mano de la nanotecnología. La medicina preventiva permitirá detectar enfermedades iniciales, detectar enfermedades en los estadios iniciales. Esto hará que sea mucho más fácil combatir la enfermedad, aliviará el sistema económico de los países y, por supuesto, permitirá el bienestar del paciente. Y luego lo que decía, entonces, en ese sentido, yo espero de la ciencia que provoque grandes avances en la medicina preventiva. Muchas veces con nanotecnología, pero también con herramientas como el Big Data, que nos permite incluso ya hasta anticiparnos a enfermedades, ¿no? Y espero que la ciencia nos proporcione también respuestas
a problemas, como digo, como el calentamiento global, al cambio climático, y sobre todo espero que la ciencia haga una aproximación holística, porque a lo largo de los siglos hemos visto cómo con la ciencia solucionábamos un problema y creábamos otro. Hoy las luces LED son muy eficientes energéticamente, pero potencialmente nocivas para el ojo. Estamos trabajando también en esa temática. Entonces espero que la ciencia del siglo XXI sea capaz de hacer una aproximación holística. Y espero que sea capaz de trasladarla a la sociedad. Y para terminar, cuando me preguntan cómo es una sociedad del futuro tecnológica, yo siempre digo que una sociedad que combine la innovación horizontal con la vertical, y la conservadora con la disruptiva. Y por eso me gustaría felicitar a mi compañero hoy, a Tony, porque su empresa es un ejemplo de esas dos innovaciones. La innovación horizontal mejora productos existentes y la innovación disruptiva abriendo nuevos horizontes. Eso es algo que te permite anticiparte al futuro y al mismo tiempo pagar mañana los sueldos. Entonces, mis felicitaciones, Tony. Bueno, Tony, ¿cómo ves tú el futuro de tu empresa? ¿A qué innovación crees que debes sumarte, dado que como emprendedor esa verticalidad la buscas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decía Amador y muchas gracias. Pero el futuro yo creo que está pues, en poder abastecerte tú mismo cada vez más de los recursos. Y cuando estos son recursos que si te lo crees y apuestas por ellos, pues lo puedes conseguir. Llevar 6 meses, 7 meses sin consumir un kilovatio de luz de la xarxa, pues esto es ¿qué empleo más esto que 5.000 euros? Para decirte una cosa, no sé, pues es lo que te puede dar y es cosa de la naturaleza, que al final todos siempre nos quejamos, protestamos, todo lo que queremos, pero ¿qué hacemos para que las cosas cambien? Claro, tenemos que aportar para que el mundo cambie, pues cada uno si apostamos un poco, seguro que lo hacemos más sostenible y lo hacemos mejor. Bueno, estamos casi a 2 minutos, o sea que recuerdo ahora hablando con vosotros, hace muchos años yo entrevisté a Petra Kelly en Bonn, cuando ella fundó el partido político Die Grünen, los Verdes, y le pregunté que cuál era el modelo energético que ella pensaba para Alemania. Y me dijo que su modelo energético era el ahorro de energía. Realmente vivimos en una sociedad que gastamos mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando te acostumbras a, yo qué sé, es que el agua sale y cae y yo me ducho durante 3/4 de hora con el agua caliente y como tengo dinero para pagarle a la compañía del agua me da igual. Pero hay una cosa que es el procomún, que es aquello que es de todos y no se puede comprar. Y el agua es de todos, igual que el aire, y lo contaminamos. ¿Qué soluciones veis para concienciarnos los que no lo estamos? El empresario tiene mucho que decir ahí, ¿eh, Tony? No te escapas. No, totalmente de acuerdo. Por esto es lo que decía un poco antes, que apuestas pues, para poder ser más sostenible y no, claro, el máximo es lo que no gastamos, ¿no? Pero si lo que gastamos, al final el beneficio no está quien más factura, más gana. A veces el que sabe sacar más recursos a los recursos que tiene, pues puede ganar más que lo que factura más. Por eso digo que esto es muy complicado de buscarle no más gana que más hace. A veces es el que más aporta el que más gana. ¿Y tú, Amador, cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que efectivamente al final todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Entonces, pues bueno, un caldo de cultivo que yo creo que es importante son los jóvenes en edades de primaria, de secundaria, de bachillerato, y a través de disciplinas como las vocaciones STEM, pues quizás les pueda concienciar de la importancia de la sostenibilidad, de unos recursos limitados que tenemos que saber gestionar. Y yo creo que la población infantil es un caldo de cultivo bueno para concienciarles. Por supuesto, los mayores también tenemos que concienciarnos, ¿no? Pero quizás
ellos con una mente abierta, pues si se les llega un mensaje fresco y claro, es importante. Hay la importancia de la divulgación, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este era el tiempo que teníamos. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Muchas gracias a las personas que se han conectado y de una manera u otra están participando. No sé si se ha conectado Franco Mino, que era la persona que tendría que estar aquí, pero me mando un abrazo grande y que se recupere pronto, porque yo, con ustedes dos, más Franco Mino, más David, espero irme a comer. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.